El millonario disfrazado se sorprende al recibir ayuda de una mendiga negra bajo la lluvia. La tormenta caía con furia sobre Buenos Aires aquella tarde. Las calles se volvieron ríos de charcos donde se reflejaban luces rojas y amarillas, destellos que parecían bailar entre el ruido constante de los autos y el golpe seco de la lluvia contra el pavimento. Octavio Moreno, vestido con un saco caro, pero empapado y el ceño fruncido, caminaba rápido, sin rumbo claro, como si quisiera escapar de algo invisible. Aquel hombre, millonario y siempre rodeado de lujos, ahora parecía un extranjero en su propia ciudad. Cuando un viento helado y cortante azotó su rostro, como un puñal de frío, justo en una esquina apareció ella, Valentina Ramos. Su piel permitía ver cada gota que se mezclaba con el barro en su rostro cansado, y su ropa, vieja y rota, apenas la protegía de la madrugada húmeda. Pero sus ojos brillaron con una chispa rara, inquebrantable, como si guardaran un fuego que la lluvia no. Aceptó. Entraron juntos en un garaje oscuro. El olor a humedad y a viejo inundando el aire, pero también un olor dulce de caramelos quemados y canela que provenía de una olla en la esquina. Valentina le ofreció un plato caliente, sin prisa, sin forzar nada. Mientras la lluvia golpeaba fuerte afuera, Octavio observó sus manos, ásperas, manchadas, pero manos fuertes que no se rendían. Ella comenzó a contar, con voz firme y temblorosa, el sueño que ocultaba: abrir una tienda de dulces, Dulce Esperanza, para ayudar a su abuela enferma y dar trabajo a las mujeres de aquella comunidad que siempre la miraba de reojo, cargada de prejuicios y desconfianza por su origen humilde. Pero mientras Valentina hablaba, sus ojos no solo reflejaban esperanza, sino también esa desesperación silenciosa, esa lucha contra un mundo que empuja hacia abajo a quienes quieren subir. Octavio sintió la presión en el pecho, un nudo que hacía difícil respirar, la cabeza dándole vueltas por algo que nunca antes. La noche apenas empezaba y la ciudad seguía brillante y ajena, pero ellos sabían que entre gotas y silencios algo estaba a punto de cambiar para siempre. ¡Hey! Antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche apenas empezaba y la ciudad seguía brillante y ajena. Pero ellos sabían que, entre gotas y silencios, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Octavio miró a Valentina, sintiendo él. ¿Quién es?, preguntó Valentina, notando el cambio en su expresión. Octavio se quedó en silencio, observando la pantalla como si pudiera ser que desapareciera solo con su mirada. Samuel era un viejo conocido, un rival del pasado, un hombre astuto que nunca había dudado en hacer lo que fuera para salirse con la suya. Afuera, el viento comenzó a aullar, como si anunciara un peligro inminente. No podía no contestar. El sudor frío le mojaba la frente, así que se armó de valor y con un gesto tembloroso aceptó la llamada. ¡Octavio! La voz de Samuel sonó entrecortada y ansiosa. «Necesito verte. Es urgente». El corazón de Octavio latía descontrolado. Se obligó a mantener la calma. «¿Por qué? ¿Qué pasa?», dijo, tratando de que su voz no temblara. «No es el momento para explicaciones, pero hay algo que debes saber. Y no creo que sea seguro hablar por teléfono.
Me están siguiendo. Octavio se quedó helado. Su mirada involuntariamente se desvió hacia Valentina, que lo observaba con la preocupación tontada en los ojos. Ese momento se sintió como un puñetazo en el pecho. ¿Quién? Preguntó, el nudo apretándose en su garganta. No puedo decírtelo ahora. Por favor, ten cuidado. Los mismos que están buscando a tu hermano. Un silencio sepulcral se instaló en el garaje. El nombre de su hermano hizo vibrar la defensa que Octavio había construido tan cuidadosamente. No había hablado de él en años. Miguel, su hermano menor, había sido arrastrado por problemas que Octavio intentó dejar atrás. La familia siempre había sido su punto débil, una herida que nunca sanaría del todo. ¡Samuel!, gritó Octavio, incapaz de controlar su tono. «Necesito más información». Pero la llamada se cortó. Solo escuchó un susurro, como si Samuel intentara decir algo más, pero se desvaneció en medio del ruido de la tormenta. Octavio miró la pantalla, incrédulo. La lluvia seguía golpeando, pero sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Su hermano. ¿Qué le había pasado a Miguel? ¿Qué fue eso?, preguntó Valentina, ya más cerca, su voz entrelazada con la tensión que se sentía en el aire. Sin pensar, Octavio tomó la mano de Valentina. «Debemos salir de aquí. Necesito tu ayuda. No puedo hacerlo solo». Valentina se quedó paralizada por un segundo antes de responder, asintiendo lentamente, comprendiendo que las cosas habían cambiado drásticamente. La chispa en sus ojos se agigantó mientras comprendía que no solo estaban lidiando con la lluvia y la pobreza, sino también con sombras del pasado que querían devorarlos a ambos. Como si el cielo respondiera a la urgencia de su realidad. Un estruendo sordo resonó, golpeando el suelo. Valentina saltó, agarrándose de Octavio. Había un eco de peligro en el aire. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz temblorosa mientras buscaba a su alrededor. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura emergió de la oscuridad del garaje. Alto, con un abrigo negro y la capucha cubriendo su rostro. Avanzaba lentamente. Los pasos resonaban como un eco en el silencio del lugar. La ansiedad de Octavio creció. Esa silueta no era al azar. Había algo familiar en su postura. El corazón le latía rápido, confusión y terror chocando en su pecho. «¡Samuel!», gritó Valentina. Reconoció la figura al mismo tiempo que Octavio, pero antes de que pudiera dar un paso, el misterioso ser levantó la mano y un brillo metálico reflejó la luz de las farolas. Octavio sintió un pitido en los oídos y la inminencia de algo devastador. No sabía de qué se trataba, pero en lo profundo de su ser sabía que ese encuentro pondría en jaque todo lo que creía saber sobre su familia, su vida y Valentina. Lo que siguió fue un giro inesperado en sus destinos, un momento que transformaría todo en un instante. Las sombras del pasado nunca se habían ido. Ahora estaban más cerca que nunca. ¿Y ellos estarían preparados para enfrentarlas? El aire se volvió denso, casi asfixiante. Octavio sintió que el mundo alrededor se congelaba. La figura frente a ellos avanzaba, y todo en él gritaba peligro. Su corazón pulsaba desbocado mientras Valentina apretaba su mano, buscando una respuesta, una salida. «¡Samuel!», repitió Valentina, un murmullo de miedo. Pero el hombre en la sombra no era el amigo querido del pasado. La capucha se retiró lentamente y lo que reveló fue un golpe directo al pecho de Octavio. No era Samuel, era Miguel, su hermano, perdido en las sombras de la historia familiar. Un peso abrumador le cayó encima. ¿Cómo podía estar aquí? Su mente se llenó de recuerdos, de llantos reprimidos y promesas no cumplidas. Tenía años sin verle, y ahora allí estaba, su rostro pálido y asustado. Pero hay algo más: agresividad. «¡Octavio!», gritó Miguel, lleno de urgencia.
pero no estaba aterrorizado solo por la situación. Algo en sus ojos había cambiado. Había un fuego oscuro, un dolor que ocultaba a través de la rabia. Miguel, su voz temblaba, incapaz de procesar lo que veía. ¿Qué te ha pasado? Octavio dio un paso hacia adelante, pero Miguel levantó una mano, advirtiéndole. No te acerques, no estoy aquí para lo que crees. Esto no es como antes. No soy el hermano que dejaste. No soy quien tú crees que soy. ¿Quién era este hombre? La tormenta de la confusión lo ahogaba. Valentina. Aprisionada entre el temor y la sorpresa, miraba a Octavio, y su expresión se tornó de preocupación a un pálido entendimiento. Una revelación la sacudía, aunque no decía una palabra. Todo estaba escrito en su rostro. Miguel avanzó, dejando entrever un destello de algo afilado entre sus manos. Un cuchillo. Octavio sintió la sangre correr de su rostro. Había cambiado. ¡Miguel, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Estamos juntos, familia! Octavio suplicaba, consciente de que Valentina se apretaba cada vez más a su lado, asustada. ¿Familia? Se rió de forma amarga, una risa que resonó como un eco de lo que alguna vez había sido una conexión fraternal. No creas que puedes entrar y salvarme. He estado en cosas que no puedes ni imaginar. Y tú nunca quisiste saber lo que realmente pasaba. La revelación le golpeó como si le dieran un puñetazo en el estómago. Miguel había sido arrastrado por ese mundo que había intentado dejar atrás. Todo lo que sabía sobre su familia, las luchas y los secretos, ahora se tambaleaba. Valentina se acercó un poco más, llenando el espacio con su empatía. Miguel, tienes una oportunidad aquí. No tienes que hacer esto. ¿Una oportunidad? La interrumpió. Sus ojos ardían. Si supieras lo que he hecho por sobrevivir, no dirías eso. Ahora incluso ellos me están buscando. Estoy en problemas mucho más grandes de los que imaginas. De repente, una risa amarga cortó el aire, como una navaja. Alguien más había llegado, al fondo, medio oculto entre las sombras que ahora parecían a su alrededor. Hombres altos, sombras de la noche, habían emergido, y Octavio sintió el miedo aumentar. Estos eran los que buscaban a Miguel. Aquella sombra de su pasado, oscuro y letal, se alzaba frente a ellos. «Miguel, ten cuidado», gritó Octavio, pero su hermano se mantuvo tenso, su mirada fija en los nuevos enemigos. Sus manos temblaban, el cuchillo brillaba. Octavio se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su hermano, estaba en juego la vida de Valentina también. El sonido del viento se volvió un lamento, y un crujido rompió la tensión, una explosión de caos. Los nuevos entrantes destrozaron el garaje con sus accesos. El aire se llenó de sonidos ensordecedores, gritos, y el golpe del metal se unió a la tormenta que aún azotaba la ciudad. Miguel volvió la mirada a Valentina, y en un instante un destello de duda pasó por sus ojos. Octavio quiso creer que había una chispa de humanidad allí. «¡Salgan de aquí!», rugió Miguel, y la desesperación en su voz lo partió en dos. Sin embargo, mientras las sombras avanzaban, Octavio sintió el peso de un secreto abrumador. El verdadero secreto que había mantenido a su familia en un ciclo de dolor. No solo había perdido a su hermano en el caos, Kodu estaba a punto de desmoronarse. El grito que siguió fue el eco de una vida entera desvaneciéndose. Y cuando la puerta del garaje crujió y se abrió de golpe, la verdad resbaló como un torrente de agua helada. ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría, la verdadera tormenta de su vida? El peligro no era solo físico, era interno. Era la bomba de tiempo que había estado escondida todo este tiempo. Y la pregunta más aterradora de todas estalló en su mente. ¿Quién era realmente Miguel y cómo se había transformado en este extraño? El caos no había hecho más que comenzar. El aire se llenó de tensión. Octavio sintió que el corazón le latía como un tambor en su pecho. La noche, que había comenzado como una simple tormenta, se transformó en un verdadero caos. Miguel
con ese brillo frío en los ojos y el cuchillo en mano, estaba a punto de romper algo más que el silencio, algo más que la tormenta. Gritó Octavio, tratando de que la conexión fraternal prevaleciera. Pero su hermano ya no era el niño que había dejado atrás. Lo hice por nosotros, respondió Miguel, su voz temblando entre la rabia y el miedo. Todo lo que he hecho ha sido para sobrevivir. Tú no sabes lo que he pasado. Valentina, acurrucada a su lado, miraba a Miguel entre el horror y la compasión. Podemos ayudarte. No tienes que estar solo en esto. Pero la mirada de Miguel se endureció, y antes de que pudiera replicar, el rugido de motores afuera hizo eco a través de las paredes del garaje. La sombra de nuevos enemigos se cernía sobre ellos, y el aire se volvió aún más pesado, con la certeza de que su pasado iba a alcanzarlos. Octavio sintió que se le escapaba el aliento. Sin embargo, no era solo la amenaza física lo que lo atemorizaba. Era algo más profundo, algo que lo había diferenciado de su hermano durante años. La historia de su familia estaba a punto de volverse a abrir, y las sombras que la rodeaban estaban más vivas que nunca. Miguel, escúchame. Si hay algo que temer, no son solo ellos. Octavio apenas podía controlar su voz. Es lo que se oculta entre nosotros. En ese instante, el garaje resplandeció con una luz intensa que atravesó la lluvia. Una figura emergió del umbral. Era una mujer, delgada y con la mirada intensa. La lluvia se deslizaba por su piel, pero lo que captó la atención de todos fue ese brillo en su mano, un móvil. En unos segundos, el sonido del video que reproducía se fue deslizando por el aire, una grabación que dejó a todos paralizados. La voz de una joven resonó, clara y recta. Octavio, esta es la verdad que necesitas saber. Miguel no es quien crees. La imagen proyectada mostró a Miguel en situaciones lamentables, rodeado de personas peligrosas. Pero ahí venía lo peor. En la pantalla, él intercambiaba maletas llenas de algo oscuro, pero más impactante fue el rostro de una mujer que también aparecía a su lado. Era Valentina. Su mundo fue desmantelado con un solo giro. La negación bailó en los labios de Octavio, pero Valentina se llevó la mano a la boca sorprendida. ¿Qué está pasando? Su voz era un susurro roto, y el horror comenzó a llenar su mirada. «Esto no es cierto», gritó Miguel, su rostro pálido y arrugado de miedo. «No soy parte de eso, soy una víctima. Lo hice para protegerte». ¿Protegerme? ¿De qué? Octavio apenas podía pensar, su mente luchando por captar la realidad a su alrededor. El sonido de pasos resonó nuevamente, haciendo que todos se dieran la vuelta. Era un grupo de hombres que avanzaba hacia ellos. Rock, un viejo conocido de Octavio, que había sido una figura en su pasado, se interpuso en el camino. «Así que encontramos a la familia. Esto es lo que queríamos». Y en un segundo, todo se transformó. La mujer del video había estado trabajando con ellos. El revuelo interno de Octavio fue aplastante. El momento se vio interrumpido. Pero la verdad estaba desenmascarada. Eran cómplices. Valentina, devorada por la confusión, se giró hacia Octavio, sus ojos llenos de preguntas. ¿Es cierto? ¿Estabas involucrado en esto? Octavio sintió el aire desaparecer. Todo lo que había pensado se sentía expuesto, atrapado en una red de engaños. ¿Era todo un montaje? ¿Y si nunca había sabido quiénes eran realmente aquellos que amaba? «Sal de aquí, Valentina», murmuró, su voz apenas un hilo. «Esto no es lo que parece». Y en ese instante, una explosión a su lado iluminó la escena, y el garaje se llenó de humo, gritos y caos. El tiempo se detuvo cuando las sombras comenzaron a acercarse. Un grito desgarrador resonó en medio del desastre. Algo se quebró en el aire, y la verdad, esa horrible verdad, quedó expuesta. «Es hora de decidir», rugió Rock, mientras el ruido de la tormenta se llevó sus últimas palabras. Octavio supo que el tiempo se le acababa. Y así, mientras el humo lo envolvía, una pregunta se repitió en su mente con un eco ensordecedor. ¿Qué significa familia
cuando la traición y el pasado amenazan con arruinarlo todo. La oscuridad se cernía sobre ellos, y con un susurro, la vida de todos estaba a punto de cambiar para siempre. El aire se llenó de tensión. La noche, que había comenzado como una simple tormenta, se transformó en un verdadero caos. Miguel, con ese brillo frío en los ojos y el cuchillo en mano, estaba a punto de romper algo más que el silencio, algo más que la tormenta. «Miguel», gritó Octavio, tratando de que la conexión fraternal prevaleciera. Pero su hermano ya no era el niño que había dejado atrás. «Lo hice por nosotros», respondió Miguel, su voz temblando entre la rabia y el miedo. «Todo lo que he hecho ha sido para sobrevivir. Tú no sabes lo que he pasado». Valentina, acurrucada a su lado, miraba a Miguel entre el horror y la compasión. «Podemos ayudarte. No tienes que estar solo en esto». Pero la mirada de Miguel se endureció, y antes de que pudiera replicar, el rugido de motores afuera hizo eco a través de las paredes del garaje. La sombra de nuevos enemigos se cernía sobre ellos, y el aire se volvió aún más pesado, con la certeza de que su pasado iba a alcanzarlos. Octavio sintió que se le escapaba el aliento. Sin embargo, no era solo la amenaza física lo que lo atemorizaba. Era algo más profundo, algo que lo había diferenciado de su hermano durante años. La historia de su familia estaba a punto de volverse a abrir, y las sombras que la rodeaban estaban más vivas que nunca. «Miguel, escúchame. Si hay algo que temer, no son solo ellos». Octavio apenas podía controlar su voz. «Es lo que se oculta entre nosotros». En ese instante, el garaje resplandeció con una luz intensa que atravesó la lluvia. Una figura emergió del umbral. Era una mujer, delgada y con la mirada intensa. La lluvia se deslizaba por su piel, pero lo que captó la atención de todos fue ese brillo en su mano, un móvil. En unos segundos, el sonido del video que reproducía se fue deslizando por el aire. Una grabación que dejó a todos paralizados. La voz de una joven resonó, clara y recta. «Octavio, esta es la verdad que necesitas saber. Miguel no es quien crees». La imagen proyectada mostró a Miguel en situaciones lamentables, rodeado de personas peligrosas. Pero ahí venía lo peor. En la pantalla, él intercambiaba maletas llenas de algo oscuro. Pero más impactante fue el rostro de una mujer que también aparecía a su lado. Era Valentina. Su mundo fue desmantelado con un solo giro. «No». La negación bailó en los labios de Octavio. Pero Valentina se llevó la mano a la boca, sorprendida. «¿Qué está pasando?». Su voz era un susurro roto, y el horror comenzó a llenar su mirada. «Esto no es cierto», gritó Miguel, su rostro pálido y arrugado de miedo. «No soy parte de eso. Soy una víctima. Lo hice para protegerte». «¿Protegerme? ¿De qué?». Octavio apenas podía pensar, su mente luchando por captar la realidad a su alrededor. El sonido de pasos resonó nuevamente, haciendo que todos se dieran la vuelta. Era un grupo de hombres que avanzaba hacia ellos. Grock, un viejo conocido de Octavio, que había sido una figura en su pasado, se interpuso en el camino. «¿Así que encontramos a la familia? Esto es lo que queríamos». Y en un segundo, todo se transformó. La mujer del video había estado trabajando con ellos. El revuelo interno de Octavio fue aplastante. El momento se vio interrumpido, pero la verdad estaba desenmascarada. Eran cómplices. Valentina, devorada por la confusión, se giró hacia Octavio, sus ojos llenos de preguntas. «¿Es cierto? ¿Estabas involucrado en esto?». Octavio sintió el aire desaparecer. Todo lo que había pensado que sabía sobre su hermano, Valentina y ellos mismos se derrumbaba. Se sentía expuesto, atrapado en una red de engaños. ¿Era todo un montaje? ¿Y si nunca había sabido quiénes eran realmente aquellos que amaba? «Sal de aquí, Valentina», murmuró, su voz apenas un hilo. «Esto no es lo que parece». Y en ese instante,
Una explosión a su lado iluminó la escena, y el garaje se llenó de humo, gritos y caos. El tiempo se detuvo cuando las sombras comenzaron a acercarse. Un grito desgarrador resonó en medio del desastre. Algo se quebró en el aire, y la verdad, esa horrible verdad, quedó expuesta. «Es hora de decidir», rugió Rock, mientras el ruido de la tormenta se llevó sus últimas palabras. Octavio supo que el tiempo se le acababa, y así, mientras el humo lo envolvía, una pregunta se repitió en su mente con un eco ensordecedor. ¿Qué significa familia cuando la traición y el pasado amenazan con arruinarlo todo? La oscuridad se cernía sobre ellos, y con un susurro, la vida de todos estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura del hombre al fondo dejó caer su capucha. Era otro viejo conocido, alguien que había estado perdido durante años. Leo, el mejor amigo de Octavio, desaparecido en circunstancias misteriosas. «¡Octavio!», gritó, los ojos llenos de fuego y el rostro cubierto de cicatrices. «He venido para salvarte». La multitud quedó en silencio, atónita. Octavio sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Cómo podía ser posible? Leo había sido dado por muerto, su traición había sido aplastante, y ahora se presentaba como algo más que un salvador. Era una parte del rompecabezas que nunca había logrado conectar. «Leo», Octavio apenas podía creer lo que veía. Era como si el pasado lo golpeara frente a él. «¿Qué demonios haces aquí? He estado buscando una manera de detenerlo. Lo que está pasando ahora no es solo entre tú y tu hermano. Es mucho más grande y hay vidas en juego». La voz de Leo temblaba, como si al hablar estuviera desatando una tormenta de recuerdos. Una risa resonó entre el grupo. Alguien más se adelantó desde las sombras. Una mujer con un aire familiar que hacía que el corazón de Octavio se detuviera completamente. Era la madre que había creído que había perdido para siempre. «Pensabas que eras el único que guardaba secretos, ¿verdad?», dijo con una voz melódica pero fría. «Bienvenido a la verdadera familia, Octavio». El caos se convirtió en un torbellino. En un instante, el garaje tembló con la intensidad del cambio. Una revelación a sus pies que podría arrastrarlos hacia un destino inesperado. Todos fueron llevados por un mundo en cuestión, levantando más preguntas que respuestas, mientras las sombras se cernían sobre ellos. Octavio se quedó inmóvil, las palabras faltaban, el dolor aumentaba. No sabía si podía confiar en Leo, cuántos secretos había escondido su madre, y qué más estaba por llegar. La tempestad que había comenzado era solo el principio. Todo el mundo daba vueltas. ¿Podría salir de la tormenta ileso? ¿O estaba destinado a perderlo todo en la traición de aquellos que más amaba? La elección estaba hecha. El verdadero juego apenas empezaba. El aire seguía denso y tenso cuando Leo, la figura familiar que había cruzado el umbral, comenzó a avanzar hacia Octavio. Su rostro estaba marcado por cicatrices, un recuerdo aterrador de traiciones pasadas. «Octavio, tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Leo con voz urgente. Pero antes de que pudiera terminar, la oscuridad se iluminó con un resplandor intenso. Una explosión sacudió el garaje. Las luces centellearon y un humo espeso comenzó a llenar el espacio. La confusión se convirtió en pánico. Octavio sintió un nudo en el pecho, como si su corazón estuviera atrapado en una trampa. ¿Quién era Leo ahora? ¿Podía realmente confiar en él? «¡Rápido!», gritó Valentina, agarrando la mano de Octavio y tirando de él hacia la salida. Pero el caos los envolvía como un manto pesado. La sombra de Miguel se movía frenéticamente, ojos que destilaban miedo y rabia. «¡No!», exclamó Miguel, levantando el cuchillo en un gesto defensivo. Estaba atrapado entre el pasado y el presente. Su mirada se desplazó de Octavio a Leo, llenándolos de desconfianza. «¡No salgas!», Leo gritó, tratando de hacerse escuchar por encima del estruendo. «Esos hombres vienen por nosotros. Ellos saben que estamos aquí».
Los murmullos de los hombres que esperaban fuera se volvieron más cercanos, más amenazantes. El sonido de motores rugiendo y pasos pesados hacían eco entre las paredes desgastadas del garaje. Octavio, con la adrenalina recorriendo su cuerpo, miró a Valentina. Su rostro estaba pálido, pero la determinación brillaba en sus ojos. «¿Qué hacemos?», preguntó, voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, una figura emergió de la oscuridad del garaje, con la mirada fija en ellos. Era una mujer, empapada de lluvia, pero con una sonrisa fría pintada en su rostro. Octavio sintió que el aire se le cortaba. Era Clara, una antigua socia de su familia, alguien que pensó que había dejado atrás. «¡Octavio!», gritó ella, su voz como un chillido. «Vine a avisarte, pero parece que han llegado antes que yo». El caos se detuvo por un segundo. El mundo a su alrededor pareció girar. Clara había estado involucrada en los secretos más oscuros que Octavio había intentado enterrar. «¿Por qué estás aquí, Clara?», preguntó Octavio, con la piel erizada de desconfianza. «Porque esto no es solo un juego entre tú y tu hermano», comenzó Clara. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de una explosión más fuerte resonó afuera, ahogando su voz. Los muros temblaron, polvo y escombros cayeron sobre ellos. «¡Muévanse!», gritó Leo, llevándolos hacia un rincón del garaje. Pero antes de que pudiera hacerse algo más, una risa gélida resonó desde la entrada. Un hombre calvo, de ojos fríos e impasibles, se presentó avanzando entre sombras. Era Ricardo, un viejo enemigo de la familia que había jurado cobrarse la venganza. «Parece que la familia está reunida», dijo con sarcasmo, cruzando los brazos. «Pero no creo que les vaya a gustar lo que he traído con nosotros». Frío se acumuló en la frente de Octavio. Ricardo había estado detrás de muchas de las calamidades que habían caído sobre su familia. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. Clara, con una sonrisa en el rostro, «¿Guay, qué?», exclamó él, dando un paso atrás, la traición cortándole el aliento. «Lo siento, Octavio, pero esto es más grande de lo que piensas», dijo ella, fríamente. «Todo lo que hemos hecho ha sido por su bien. Sus decisiones han afectado más vidas de las que cree». La jaw dropped en todos. Valentina retrocedió, el miedo en sus ojos. Miguel miraba entre atónito y furioso. Octavio sintió un frío profundo y el corazón se le heló. Fue como si se le escapara el suelo bajo los pies. «Eres una traidora», murmuró Octavio, la realidad sepultándolo. «Así es», confirmó Clara, su voz llena de sí mismo. «Y tú, querido, eres el próximo en caer». Las sombras avanzaron en la entrada, y Octavio comprendió que la verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. Las relaciones que había dado por sentadas estaban a punto de desmoronarse completamente. El mundo a su alrededor se dispersó, el tiempo se detuvo, justificado en un instante de horror. ¿Quién era su verdadera familia? ¿Qué pasaría con ellos? Las preguntas llameaban en su mente, mientras Clara apuntaba la pistola aún firme, y la risa de Ricardo resonaba como eco en el caos. Y con un disparo, el silencio quedó atrapado por el eco de la traición. ¿Quién caería primero en la tormenta que ahora se desataba? El aire seguía denso y tenso cuando Leo, la figura familiar que había cruzado el umbral, comenzó a avanzar hacia Octavio. Su rostro estaba marcado por cicatrices, un recuerdo aterrador de traiciones pasadas. «Octavio, tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Leo con voz urgente. Una explosión sacudió el garaje. Las luces centellearon y un humo espeso comenzó a llenar el espacio. La confusión se convirtió en pánico. Octavio sintió un nudo en el pecho, como si su corazón estuviera atrapado en una trampa. ¿Quién era Leo ahora? ¿Podía realmente confiar en él?
Rápido, gritó Valentina, agarrando la mano de Octavio y tirando de él hacia la salida. Pero el caos los envolvía como un manto pesado. La sombra de Miguel se movía frenéticamente, ojos que destilaban miedo y rabia. «¡No!», exclamó Miguel, levantando el cuchillo en un gesto defensivo. Estaba atrapado entre el pasado y el presente. Su mirada se desplazó de Octavio a Leo, llenándolos de desconfianza. «¡No salgas!», Leo gritó, tratando de hacerse escuchar por encima del estruendo. «Esos hombres vienen por nosotros. Ellos saben que estamos aquí». Los burbullos de los hombres que esperaban fuera se volvieron más cercanos, más amenazantes. El sonido de motores rugiendo y pasos pesados hacían eco entre las paredes desgastadas del garaje. Octavio, con la adrenalina recorriendo su cuerpo, miró a Valentina. Su rostro estaba pálido, pero la determinación brillaba en sus ojos. «¿Qué hacemos?», preguntó, voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, una figura emergió de la oscuridad del garaje, con la mirada fija en ellos. Era una mujer, empapada de lluvia, pero con una sonrisa fría pintada en su rostro. Octavio sintió que el aire se le cortaba. Era Clara, una antigua socia de su familia, alguien que pensó que había dejado atrás. «¡Octavio!», gritó, su voz como un chillido. «Vine a avisarte, pero parece que han llegado antes que yo». El caos se detuvo por un segundo. El mundo a su alrededor pareció girar. Clara había estado involucrada en los secretos más oscuros que Octavio había intentado enterrar. «¿Por qué estás aquí, Clara?», preguntó Octavio, con la piel erizada de desconfianza. «Porque esto no es solo un juego entre tú y tu hermano», comenzó Clara, pero antes de que pudiera continuar, el sonido de una explosión más fuerte resonó afuera, ahogando su voz. Los muros temblaron, polvo y escombros cayeron sobre ellos. «¡Muévanse!», gritó Leo, llevándolos hacia un rincón del garaje, pero antes de que pudiera hacerse algo más, una risa gélida resonó desde la entrada. Un hombre calvo, de ojos fríos e impasibles, se presentó, avanzando entre sombras. Era Ricardo, un viejo enemigo de la familia que había jurado cobrarse la venganza. «Parece que la familia está reunida», dijo con sarcasmo, cruzando los brazos. «Pero no creo que les vaya a gustar lo que he traído con nosotros». El sudor frío se acumuló en la frente de Octavio. Ricardo había estado detrás de muchas de las calamidades que habían caído sobre su familia. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. Clara, con una sonrisa en el rostro, sacó una pequeña pistola de su abrigo y la apuntó directamente a Octavio. «¿Qué?», exclamó él, dando un paso atrás, la traición cortándole el aliento. «Lo siento, Octavio, pero esto es más grande de lo que piensas», dijo ella fríamente. «Todo lo que hemos hecho ha sido por su bien. Sus decisiones han afectado más vidas de las que cree». La jaw dropped en todos. Valentina retrocedió, el miedo en sus ojos. Miguel miraba entre atónito y furioso. Octavio sintió un frío profundo y el corazón se le heló. Fue como si se le escapara el suelo bajo los pies. «Eres una traidora», murmuró Octavio, la realidad sepultándolo. «Así es», confirmó Clara, su voz llena de cinismo. «Y tú, querido, eres el próximo en caer». Las sombras avanzaron en la entrada. Y Octavio comprendió que la verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. Las relaciones que había dado por sentadas estaban a punto de desmoronarse completamente. El mundo a su alrededor se dispersó. El tiempo se detuvo justificado en un instante de horror. ¿Quién era su verdadera familia? ¿Qué pasaría con ellos? Las preguntas llameaban en su mente mientras Clara apuntaba la pistola aún firme. Y la risa de Ricardo resonaba como eco en el caos. Y con un disparo, el silencio quedó atrapado por el eco de la traición. Pero lo que siguió no fue una detonación, sino un rugido ensordecedor. La puerta del garaje saltó por los aires. Y una figura rimbombante irrumpió en la escena. Era una mujer de cabello rubio, con una chaqueta negra de cuero que brillaba en la oscuridad. «¡Alto!», gritó. «¡Suelten a Octavio!». Octavio se quedó helado. No podía ser. Era Julia, su exnovia,
una figura del pasado que había jurado no volver a ver. Sorpresas abrumadoras lo rodeaban. Julia. Su nombre salía temblando de sus labios. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo Octavio, su voz llena de confusión y miedo, porque ella había estado involucrada en todo lo que había estado tratando de escapar. No tengo tiempo para explicaciones, pero tú eres la clave, respondió Julia, apuntando hacia Ricardo y Clara con una mirada desafiante. ¿Y si no haces lo que te digo? Ellos no dudarán en hacerte daño. La tensión aumentó, el aire cargado con promesas de dolor y revelaciones. Octavio se dio cuenta de que todo era parte de un plan más grande, una estafa que iba más allá de lo que había imaginado. Ahora se encontraba en medio de una batalla no solo por su vida, sino por la verdad que todos llevaban dentro. Los ojos de todos se movieron entre ellos, preguntándose qué pasaría a continuación. La traición había tejido una red que los mantenía unidos, pero también listos para romperse. ¿Podría Julia ser de fiar o estaba aliada con Clara y Ricardo? Las preguntas se arremolinaban en su mente, mientras el caos seguía creciendo. La sombra de la verdad se cernía sobre ellos, y el impacto de su revelación aún estaba por venir. Todo lo que había conocido estaba a punto de caer, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Octavio sintió que el aire se le cortaba, y el destino del futuro estaba en balance. Cuando Julia dio un paso hacia él, todo comenzó de nuevo. Era hora de enfrentar las sombras y reclamar la verdad. Pero todo se oscureció cuando una pistola disparó, y todo se sumió en la incertidumbre otra vez. El aire seguía denso y tenso cuando Leo, la figura familiar que había cruzado el umbral, un estruendo sacudió el garaje. La puerta voló por los aires y figuras encapuchadas entraron, como sombras desbordando el espacio. El caos se desataba y la confusión reinaba en sus rostros. Octavio sintió un nudo apretándose en su pecho, el mismo horror que había sentido al perder a su madre repentinamente muchos años atrás. La adrenalina brotó. Tenía la sensación de que no había más salida. «¡Rápido!», gritó Valentina asustada, tirando de su mano. Pero una sombra rápida les cortó el paso. Era Clara, con el rostro transformado en una mueca de odio. Con un brutal movimiento levantó el arma nuevamente. «¡Detente, Clara! Solo quiero salvar a Octavio», insistió Leo, su voz temblando entre la urgencia y el miedo. Pero antes de que alguien pudiera moverse, un disparo resonó en el aire y la figura de Clara se desplomó al suelo. Todo se detuvo. Octavio sintió el tiempo encontrarse con un grito silencioso. La pesadilla cobraba vida. «¡No!», gritó Miguel, mientras la atmósfera se tonificaba con sangre y caos. Clara yacía ahí, su mirada perdida en el vacío. La traición en una imagen. Octavio, paralizado, solo pudo observar cómo la lealtad se desmoronaba. Luego, justo cuando la confusión era palpable, el cuerpo de Clara comenzó a convulsionar. Fue un espectáculo horrible. Su piel brillaba y su rostro mostraba burlas en agonía. Octavio sintió que todo su ser se helaba. La situación se tornó surrealista, como si el tiempo encadenara sus sentidos. ¿Qué está pasando?», susurró Valentina, temblando mientras retrocedía un paso. Leo, todavía en shock, miraba la situación con ojos desorbitados. Luego la convulsión de Clara cesó y de repente su cuerpo pareció calmarse, pero no fue una paz normal. La boca de Clara se abrió y en lugar de palabras, un brillo fuerte salió de su interior. Era como si toda la luz del garaje se concentrara en su ser. De pronto, Clara se incorporó, pero ya no era ella. Su rostro había cambiado y su voz sonó como un eco oscuro. «He estado esperando esto», dijo, con una sonrisa torcida que a Octavio le heló la sangre. «No soy Clara, soy algo más grande, un protector». Los otros, hombres de mirada fría, se detuvieron, asombrados. Octavio sintió que el aire se contraía en su garganta. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Octavio,
embelesado por los sucesos terroríficos que se desplomaban a su alrededor. Y en ese instante, Clara, o lo que fuese ahora, comenzó a reír. Su risa resonó como un trueno, envolviendo la atmósfera de un terror palpable. Estás en medio de un juego mucho más antiguo. El secreto de tu familia no es un simple negocio. Es un pacto con las fuerzas de lo desconocido, y yo soy la guardiana de ese secreto. Octavio sintió como si el suelo se desvaneciera. El nudo en su garganta ahora un grito apagado. Todo lo que conocía estaba siendo sacudido. La idea de una familia rota por un oscuro acuerdo era como un peso que lo oprimía. No puede ser. No puede ser, susurró, la realidad fracturándose ante sus ojos. Valentina se volvió hacia él, aterrorizada. ¿Por qué nunca nos dijiste? Pero Clara continuó, sus ojos reluciendo con poder. Todos ustedes han estado ciegos. Esta noche el ciclo debe cerrarse. Antes de que pudiera continuar, un trueno resonó afuera, y el garaje se estremeció. Octavio miró hacia el exterior y vio luces brillantes acercándose rápidamente, casi como un ejército de sombras. La llegada de más enemigos, pero esta vez era diferente. Dijo, todo está a punto de cambiar, gritó Clara, y en un instante todo se llenó de caos. Octavio sintió que el tiempo se congelaba nuevamente. La nueva realidad le azotaba como una ola, llevándose todo lo que creía saber. Y en medio de la confusión, justo en el momento más crítico, un grito desgarrador resonó. No era de ellos. Era un grito que resonó profundo en su alma, un eco del pasado. El Octavio. Unas palabras conocidas cortaron el aire. Era su madre, apareciendo de la nada entre sombras, su rostro marcado por la tristeza y la desesperación. Pero había algo diferente en ella. Su mirada. Había un fogonazo oscuro que le atravesaba, y Octavio, atrapado entre la realidad y la locura, comprendió de repente que el pasado nunca se había ido. El horror verdadero estaba a punto de revelarse, y todo lo que había querido buscar estaba enfrente de él, esperando a ser descubierto. La tormenta se desataba, pero la verdadera tormenta era la duda que ahora refinaba el aire. ¿Podría confiar en Clara? ¿En su madre? ¿En Leo? ¿En Miguel? ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué secretos oscuros llevaban en sus corazones? Todo estaba a punto de explotar en el vacío más oscuro, pero aún había más. ¿Quién estaba en el umbral de la verdad? ¿Y qué precio debían pagar por ello? La realidad se fragmentaba como un espejo roto, dejando a Octavio a merced del destino. Y en un instante, lo único claro era que el verdadero peligro se alzaba más allá de lo que podían imaginar. El aire seguía denso y tenso cuando Leo, la figura familiar que había cruzado el umbral, comenzó a avanzar hacia Octavio. Su rostro estaba marcado por cicatrices, un recuerdo aterrador de traiciones pasadas. Octavio, tenemos que salir de aquí, ahora, dijo Leo con voz urgente. Pero antes de que pudiera terminar, la oscuridad se iluminó con un resplandor intenso. Un estruendo sacudió el garaje. La puerta voló por los aires y figuras encapuchadas entraron, como sombras desbordando el espacio. El caos se desataba y la confusión reinaba en sus rostros. Octavio sintió un nudo apretándose en su pecho, el mismo horror que había sentido al perder a su madre repentinamente muchos años atrás. La adrenalina brotó. Tenía la sensación de que no había más salida. ¡Rápido!, gritó Valentina a su. Era Clara, con el rostro transformado en una mueca de odio. Con un brutal movimiento, levantó el arma nuevamente. «Detente, Clara. Solo quiero salvar a Octavio», insistió Leo, su voz temblando entre la urgencia y el miedo. Pero antes de que alguien pudiera moverse, un disparo resonó en el aire, y la figura de Clara se desplomó al suelo. Todo se detuvo. Octavio sintió el tiempo encontrarse con un grito silencioso. La pesadilla cobraba vida.
¡No! Gritó Miguel. Mientras la atmósfera se tonificaba con sangre y caos, Clara yacía ahí, su mirada perdida en el vacío, la traición en una imagen. Octavio, paralizado, solo pudo observar cómo la lealtad se desmoronaba. Luego, justo cuando la confusión era palpable, el cuerpo de Clara comenzó a convulsionar. Fue un espectáculo horrible. Su piel brillaba y su rostro mostraba burlas en agonía. Octavio sintió que todo su ser se helaba. La situación se tornó surrealista, como si el tiempo encadenara sus sentidos. ¿Qué está pasando?, susurró Valentina, temblando mientras retrocedía un paso. Leo, todavía en shock, miraba la situación con ojos desorbitados. Luego, la convulsión de Clara cesó y de repente su cuerpo pareció calmarse. Pero no fue una paz normal. La boca de Clara se abrió y en lugar de palabras, un brillo fuerte salió de su interior. Era como si toda la luz del garaje se concentrara en su ser. De pronto, Clara se incorporó, pero ya no era ella. Su rostro había cambiado y su voz sonó como un eco oscuro. «He estado esperando esto», dijo con una sonrisa torcida que a Octavio le heló la sangre. «No soy Clara. Soy algo más grande, un protector». Los otros, hombres de mirada fría, se detuvieron, asombrados. Octavio sintió como si el aire se desvaneciera, el nudo en su garganta ahora un grito apagado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Octavio, embelesado por los sucesos aterradores que se desplegaban a su alrededor. Y en ese instante, Clara, o lo que fuese ahora, comenzó a reír. Su risa resonó como un trueno, envolviendo la atmósfera de un terror palpable. «Estás en medio de un juego mucho más antiguo. El secreto de tu familia no es un simple negocio. Es un pacto con las fuerzas de lo desconocido. Y yo soy la guardiana de ese secreto». Octavio sintió que el suelo se desvanecía. El nudo en su garganta ahora un grito apagado. Todo lo que conocía estaba siendo sacudido. La idea de una familia rota por un oscuro acuerdo era como un peso que lo oprimía. «No puede ser», susurró, la realidad fracturándose ante sus ojos. Valentina se volvió hacia él, aterrorizada. «¿Por qué nunca nos dijiste?». Pero Clara continuó, sus ojos reluciendo con poder. «Todos ustedes han estado ciegos. Esta noche el ciclo debe cerrarse». Antes de que pudiera continuar, un trueno resonó afuera y el garaje se estremeció. Octavio miró hacia el exterior y vio luces brillantes acercándose rápidamente, casi como un ejército de sombras. La llegada de más enemigos, pero esta vez era diferente. «Todo está a punto de cambiar», gritó Clara, y en un instante todo se llenó de caos. Octavio sintió que el tiempo se congelaba nuevamente. La nueva realidad le azotaba como una ola, llevándose todo lo que creía saber. Y en medio de la confusión, justo en el momento más crítico, un grito desgarrador resonó. No era de ellos. Era un grito que resonó profundo en su alma, un eco del pasado. «¡Octavio!». Unas palabras conocidas cortaron el aire. Era su madre, apareciendo de la nada entre sombras. Su rostro marcado por la tristeza y la desesperación, pero había algo diferente en ella. Su mirada, había un fogonazo oscuro que le atravesaba. Y Octavio, atrapado entre la realidad y la locura, comprendió de repente que el pasado nunca se había ido. El horror verdadero estaba a punto de revelarse, y todo lo que había querido buscar estaba enfrente de él, esperando a ser descubierto. «Mamá», balbució. Sus palabras llegan a su garganta como un remolino. La figura que creía perdida y acurrucada en la memoria ahora estaba aquí, pero había algo erróneo en su presencia. Un destello rayo recorrió el garaje, haciendo que Clara se retorciera. «Ella no es tu madre», dijo Clara, su voz gélida y poderosa. «Ella es la que hizo el trato,
la que te ha mantenido alejado de la verdad hasta ahora. Octavio sintió que el mundo se derrumbaba. Su madre, un ser que había añorado, era parte de la oscuridad que lo había rodeado. Las luces que se acercaban, las sombras que se arremolinaban. Todo comenzaba a girar como un torbellino. Un trueno retumbó y la iluminación tembló, pero las sombras llegaron. Eran los hombres que Octavio había visto. Ahora las luces les reflejaban el rostro a todos. Hombres que parecían estar aquí para reclamar algo que les pertenecía, algo que Octavio jamás había imaginado. «Váyanse», gritó su madre, extendiendo las manos, como si deseara protegerlo, mientras un aire frío se cernía. «¿Cómo?» Octavio no podía dar crédito. El aire se volvió pesado, y el miedo lo acometió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su mente se agitó como una tormenta. Los hombres desenvainaron armas, y el rugido de motores resonó como un eco lejano. Todo se desmoronaba en caos. La figura de su madre desapareció entre luces parpadeantes. Octavio estaba en medio de la tormenta de luces y sombras, y el grito de su madre resonaba en su mente. Todo lo que había creído sobre su familia y su vida se disolvía como un espejismo. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué otros secretos mantenía? La batalla no solo era por su vida, era por entender quiénes eran realmente, de qué estaban hechos. Mientras trataba de asimilar el horror y el descubrimiento, el fuego de la revelación lo invadió. Todo lo que sabía, las elecciones que había tomado, estaban a punto de tornarse irreales. Así, con el eco de la tormenta detrás de ellos, se preguntó, ¿podría enfrentarse a la verdad que le habían ocultado o quedaría atrapado en las sombras de su propia historia? La atmósfera estaba cargada, como si una tormenta de verdad estuviera a punto de estallar. Octavio sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su madre, allí de pie, en un rincón que pensaba que había dejado atrás, lo miraba con una mezcla de tristeza y desafío. «Mamá, ¿por qué?», dijo, la voz quebrada por la incredulidad. Pero sin responder, ella dio un paso hacia él, y el lujurioso destello en sus ojos parecía ocultar secretos tan oscuros como la tormenta que rugía afuera. Clara, a su lado, había dejado de ser la amenazante figura de antes. Ahora, en su transformación, parecía convertirse en una parodia de la. Todo lo que creía saber es solo una fachada. Estás en el centro de un juego mucho mayor y no puedes confiar en nadie. Valentina, aún temblando, buscó la mano de Octavio. Su mirada estaba llena de miedos, de incertidumbres, pero también de esperanza. «Tú siempre has sido más fuerte de lo que piensas», le susurró, su voz firme, pese al caos que les rodeaba. Octavio sintió una chispa de valor en sus palabras, un recordatorio de por qué había luchado por tanto tiempo. Fuera del garaje, las sombras de los hombres avanzaban, acercándose cada vez más, y un frío agudo recorría su espina dorsal. Octavio entendió que el momento de actuar había llegado. No podía quedarse paralizado. No podía dejar que el miedo dominara su vida. «Necesitamos unirnos», declaró, y su voz resonó con una determinación que no sabía que tenía. «Antes de que sea demasiado tarde, debemos salir de aquí juntos». Miguel, aún en su esquina, bajó el cuchillo. Sus ojos fijos en la extraña fusión de terror y unión en la. «No quiero ser parte de esto», susurró Miguel, sintiéndose atrapado entre su familia y las sombras que lo habían consumido. Pero Leo, con la urgencia de quien ha perdido demasiado, se interpuso entre ellos y los hombres que se acercaban. «No podemos perder más tiempo», gritó. «Si ellos llegan aquí, nos van a separar para siempre». Octavio asintió, y tomando la mano de Valentina, se dirigieron hacia la salida. Su madre, que había permanecido en silencio hasta ahora, extendió una mano hacia él. «Octavio, no lo entiendes. Esto es más que solo una pelea», dijo con llanto en los ojos.
No, exclamó Octavio, con la adrenalina disparada. No puedo confiar en alguien que nos ha mantenido en la oscuridad. La tensión se respiraba íntegramente en el aire. Un grito quedó atrapado en la garganta de Octavio, mientras su madre retrocedía, dando paso a la tormenta exterior. Era el momento, un instante decisivo, y así armaron una barricada de sombras y recuerdos, unidos por el deseo de sobrevivir. El grupo estalló en movimientos sincronizados, sus corazones latiendo al unísono, con un rugido ensordecedor. El garaje se iluminó como si la rabia de todos esos años de silencio hubiera encontrado su salida. A medida que cruzaban la puerta, las sombras los envolvían, pero ellos no eran solo sombras, eran una familia, a pesar de todo. Tal vez su relación nunca sería perfecta, pero allí estaban, luchando juntos, y eso era lo que importaba. Saliendo al exterior, la tormenta ahora era un símbolo de cambio. El viento ufanaba, el trueno resonaba, y entre el caos una chispa de luz brillaba. Era el momento de reinventarse, de romper los ciclos de dolor y descubrir lo que significaba realmente ser familia. Y entonces escucharon los pasos de los hombres, pero no podían mirar atrás. Debían seguir adelante. Eran más fuertes juntos. Cuando se adentraron en la oscuridad de la noche, el futuro se extendía como un lienzo en blanco. Con el viento a sus espaldas y la historia de fondo, el verdadero viaje apenas comenzaba. ¡Hey! Antes de que te vayas, es esencial que te suscribas ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora, porque tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero conocer tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos.